Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre el lenguaje algebraico y desigualdades. Primero vamos a ver qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico lo podemos definir como cuando utilizamos letras para representar valores o datos desconocidos. También podemos traducir nuestro lenguaje cotidiano, es decir, la forma en que nos expresamos diariamente o en situaciones a veces de la vida diaria, a un lenguaje matemático o algebraico y viceversa, es decir, que del lenguaje matemático puedo pasar a un lenguaje cotidiano y de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático, es decir, puedo hacer las dos conversiones. Veamos el problema que tenemos acá. Dice el problema de la entrada, el precio, de la entrada a un museo para un adulto es $A y para un menor de edad es B. ¿Qué representan las siguientes expresiones algebraicas? Y tenemos 4 ahí literales. Luego nos dice, para poder trasladarse de la casa a la universidad, Ana camina por M minutos con una velocidad de 70 metros por minuto y luego corre por N minutos con una velocidad de 120 metros por minuto. ¿Qué representa la expresión algebraica M más N? ¿Y qué representa la expresión algebraica 70M más 12N? Entonces, resolvamos el primer problema. Dice el problema que el precio de la entrada de un museo es para un adulto se representa con A, mientras que para la de un menor es B. Entonces, si vemos acá, tenemos A más B. A representa el precio de la entrada para un adulto. Entonces, sería el costo, si lo traducimos a nuestro lenguaje natural o cotidiano, sería el costo, ¿verdad? El costo de una entrada de adulto más la de un menor, ¿verdad? Más el precio del menor. El precio de la entrada del menor, ¿sí? Porque dice A más B, es decir, el precio total, digamos, que se paga por la entrada de un adulto más la entrada de un menor o un niño, ¿verdad? Ahora 4A más B. Entonces, este 4, recordemos que por estar a la par, está multiplicando a la igual que el 2. Entonces sería, si esto vale lo de una entrada, esto sería el precio de 4 entradas de adulto, ¿verdad? El precio de 4, ¿verdad? De 4 entradas de adulto más el precio, ¿verdad? De 2 entradas. ¿Ves? Porque aquí hay 2, más el precio de 2 entradas. De niño, digamos. De menor, vamos a poner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, si digamos la de adulto cuesta $2 y yo quiero que entren 4 personas, multiplico 4 por 2 y es lo que tenemos acá. Lo mismo sucede si quisiera 2 entradas de niño, multiplico por 2 la cantidad de, digamos, el precio que se cobra por 2 niños, sumo eso y ese es el total, ¿verdad? De lo que tengo que pagar por 6 personas, de las cuales 4 son adultos y 2 son niños. Ahora, esto de acá, podríamos verlo como un vuelto, ¿verdad? Por ejemplo, esto significa que estoy pagando 2 entradas de adulto, ¿verdad? Entonces, si a $10, digamos que este dinero, si a $10 yo le quito el precio de 2 entradas de adulto, este es el vuelto, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, el vuelto, digamos, de pagar 2 entradas de adulto. Si se fijan, nada escribimos en números, todo en letras. Pagar 2 entradas de adulto con un billete de a 10, por ejemplo. Entradas de un adulto con un billete de a 10, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?
Un billete de $10, le vamos a poner, ¿sí? Porque dice que las monedas son dólares, ¿verdad? Ahora acá, en este de acá dice A menos B. Entonces sería a la cantidad, el precio, digamos, le vamos a llamar la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Cuando hablamos de diferencia estamos hablando de una resta. La diferencia entre el precio de una entrada de adulto con una de niño, ¿verdad? Porque estamos restándole a la entrada de adulto la de niño. De adulto con la de un menor. Digamos que la diferencia fueran $2, $3, o sea, obviamente la de adulto es más cara que la de niño. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hemos leído o interpretado expresiones que están algebraicamente, es decir, con letras y operaciones, y los hemos traducido a un lenguaje cotidiano, porque ya nos están diciendo qué representa A y qué representa B. O sea, es importante que nosotros sepamos cómo interpretar, cómo pasar de un lenguaje matemático a un lenguaje cotidiano y viceversa. Veamos el siguiente ejemplo. Decíamos, el problema decía que para trasladarse de la universidad, de la casa a la universidad, Ana camina por M minutos. Y ya nos dan la velocidad a la que camina Ana, cuando camina M minutos. Luego corre, dice, N minutos y ya aumenta su velocidad. Obviamente la aumenta porque va corriendo. ¿Qué representa la expresión M más N? Bueno, si M representa tiempo y N también, ¿verdad? Es el total, ¿verdad? M más N representa el total de tiempo que Ana caminó y luego caminó y corrió, porque hizo dos cosas, ¿verdad? Primero caminó y luego corrió, pero si yo estoy sumando M más N y M y N son tiempo, entonces es el total del tiempo que ella invirtió para caminar y luego para correr y así llegar a la universidad, digamos, de su casa a la universidad o viceversa. Ahora, ¿qué representará? Dice la expresión 70M más 120N. Bueno, N, decíamos que era el tiempo, 70 podría ser, digamos, la velocidad, ¿verdad? Entonces puede ser, por ejemplo, que la distancia, ¿verdad? Que caminó, es decir, por cada minuto, por cada M minutos, iba a una velocidad de 70, ¿verdad? Metros por minuto. Eso significa, por ejemplo, si caminó 5 minutos, entonces multiplico 5 por 70 y es la velocidad, o más bien la distancia que ella recorrió al caminar esa cantidad de tiempo. Quizás lo voy a explicar de esta forma. Vale. Sabemos que M representa el tiempo, ¿sí? Vale. Vamos a hacer esto así, vale, para que quede un poquito más claro. Vale. M es tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Dice que este tiempo, digamos que fueran 5 minutos. Entonces, ella lleva una velocidad de 70 metros por minuto. Pero digamos que ella hubiese caminado 5 minutos, multiplicamos 5 por 70 y esto lo que nos va a devolver es la distancia, es decir, que lo que estamos encontrando al hacer esta operación es la distancia total, eso sería la distancia total en la que Ana caminó primero y luego corrió.
Entonces, al final, esto es lo que nos daría, esta operación que está acá, nos daría el total de metros que ella recorrió de su casa a la universidad, es decir, la distancia de su casa a la universidad. Solo que primero fue caminando y luego fue corriendo. Pero de igual forma, eso nos va a decir cuánto recorrió, o sea, cuál fue el tramo total, aunque primero haya ido caminando y luego corriendo. Voy a corregir acá, ¿sí? Quiero explicar o aclarar esto. Cuando vemos unidades, sabemos que la velocidad se expresa en 70 metros por minuto. Entonces, si yo multiplico, digamos, por 5 minutos, las unidades minutos se cancelan y lo que obtenemos es una cantidad de metros. Por eso les estoy diciendo que lo que va a resultar es distancia. Porque al multiplicar 70 por 5 son 350 metros. Entonces eso es lo que al final ella recorrió solo en caminar. Digamos, si hubiera caminado 5 minutos, si son más, obviamente recorrió más distancia. Veamos un ejemplo quizás para aclarar un poquito más cómo traducir ahora al revés, de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Tenemos estas expresiones de acá, dice, ¿cómo podríamos representar? Lo que quiero que hagamos es representar esto, pero en forma matemática. El doble de una cantidad de dinero, por ejemplo. Para eso siempre tenemos que nombrar, por ejemplo, una variable, una letra. Entonces, vamos a decir, D representa el dinero. ¿Sí? Digamos que ustedes tienen $10. El doble de eso es 20. ¿Cómo lo obtienen? Multiplicando por 2. Entonces, si yo quisiera representar el doble de un dinero, es 2D o 2 por D. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo el doble de ¿quién? Del dinero. Entonces es 2D. He convertido algo que está en palabras cotidiano, algo como lo escribimos nosotros, a un lenguaje matemático, porque ya involucra una variable o una letra, a lo que nosotros llamamos parte literal. Dice, el siguiente dice la mitad de la edad de Juan. Supongamos que Juan tiene X años. X representa la edad de Juan. Como no sabemos cuál es la edad de Juan, por eso le ponemos una letra, ¿verdad? Si yo quiero la mitad de algo, por ejemplo, si yo tengo 20 años, mi edad, o la mitad de mi edad es 10. ¿Y cómo obtengo eso? Pues divido entre 2. Entonces, si yo quisiera representar la mitad de la edad de Juan, tengo que dividir la edad de Juan, que la representamos por X, entre 2, y esta ya sería la mitad de la edad de Juan. Veamos otro ejemplo. La suma de dos cantidades. Como no sé quiénes son esas dos cantidades, le puedo llamar X a la cantidad 1, digamos, y Y a la cantidad 2. Como no sé cuáles son, pero sé que son 2. Entonces, como me está pidiendo que exprese la suma, entonces digo X más Y es la suma de esas dos cantidades y ya está. He pasado de un lenguaje cotidiano, el que nosotros usamos, a un lenguaje ya matemático. Estamos usando una operación y estamos utilizando letras, ¿verdad? Luego dice la diferencia. Decíamos en el ejemplo, en el primer ejemplo, que la diferencia representa o significa resto. Entonces el precio de dos productos. Digamos que tengo un producto A, es el precio, digamos, precio del producto A. Representa el precio de un producto A. Digamos que B representa el precio del producto B. Siempre tenemos que aclarar qué representa cada letra, porque si no, los que lean no van a saber quién es A y quién es B. Entonces yo primero tengo que definir, A va a representar el precio de un producto A y B va a representar el precio de un producto B. Como me está pidiendo la diferencia entre los dos precios, sería A menos B. Y esta ya es la diferencia entre el precio de un producto con el precio del otro. Ahora continuaremos hablando de desigualdades. Esto no les va a parecer muy desconocido porque ya anteriormente hemos estudiado estos, pero solo lo hemos hecho quizás con números, ¿verdad? Cuando comparábamos
quién era mayor, quién era menor. Entonces eso es una desigualdad. La desigualdad es una expresión en la que utilizamos estos símbolos, ¿verdad? Estos que están acá. Entonces ya estamos familiarizados con estos 4 símbolos y sabemos que no es necesario aprenderse quién es mayor, quién es menor, simplemente interpretar. Sabemos que el símbolo que se representa como que si fuera un vértice, digamos, un ángulo, perdón, la abertura representa o va a señalar al valor o al número mayor, mientras que donde está el vértice, digamos, que sería este de acá, es la colita, digamos, sería el menor. Entonces la abertura siempre va a señalar al mayor y la colita al menor. No se nos tiene que olvidar eso. Veamos los siguientes problemas. Dice que lo que vamos a hacer es expresar cada uno de estos problemas como una desigualdad. Una aerolínea sugiere a sus clientes que para evitar cargos adicionales por su equipaje, el peso de una maleta de carga debe ser de 23 kilogramos o menos que eso, obviamente. Si Marta viajará con esa aerolínea y su maleta de carga pesa Y kilogramos, representa como un símbolo de desigualdad la condición que el peso debe cumplir. Luego dice el problema 2, Julia ahorra $5 semanalmente durante X semanas. Con el dinero que logra reunir no le alcanza para comprar los lentes que necesita porque valen $65. Representa con un símbolo de desigualdad la relación que hay entre la cantidad de dinero ahorrado con el precio de los lentes. Entonces, veamos el primer problema. Dice que es importante, recordemos que cuando leemos un problema, tenemos que leer lo necesario o las veces que sea necesaria para interpretar lo que nos está diciendo. Dice que una maleta, digamos que puede ser cualquier tipo de maleta, tiene que pesar 23 kilogramos o menos que eso para que no cobren extra. Entonces, digamos que Marta quiere viajar y no quiere, digamos, sobrepasarse de eso. Entonces, sabemos que Y es el peso de la maleta de Marta, ¿verdad? De la maleta de Marta. Según esto, el peso de esa maleta no debe sobrepasar, ¿ve?, los 23 kilogramos. Entonces, Y, que representa el peso de la maleta, tiene que ser menor a 23 kilogramos. Entonces, puede ser menor o igual. Recordemos que representa esa rayita que está ahí abajo. Cuando digo que el peso de la maleta tiene que ser menor o igual, es decir, que puede ser menor a los 23 kilogramos o ser exactamente 23 kilogramos, pero no puede pasarse de eso. Entonces ya planteamos la desigualdad que nos pedía el problema. El peso de la maleta de Marta no puede ser mayor que los 23 kilogramos que estipula el aeropuerto. O sea, puede ser, por ejemplo, 22, 20, 15, pero jamás pasarse de eso. Puede llegar a pesar exactamente los 23 kilogramos, pero no tiene que superar. Por eso, si se fijan, Y, en este caso, Y es menor o igual que 23. Si lo leemos de este lado para acá, 23 es mayor, porque aquí está la abertura, mayor o igual que el peso de la maleta de Marta, pero no tiene mucho sentido leerlo de esa forma. Entonces, si yo lo leo de acá para acá, lo estaría interpretando así. La maleta de Marta puede pesar menos de 23 kilogramos o igual a 23 kilogramos. Veamos el siguiente problema. Dice que Julia ahorra $5 por semana, ¿sí? Además dice que ahorra durante X semanas. ¿Qué representa esto? Número de semanas que ha estado ahorrando. No sabemos cuántas son. Es más, por eso le ponemos una letra, porque cuando yo desconozco el valor de algo, se recuerdan que veíamos que se le asigna una letra a algo que yo desconozco o que quiero saber cuánto vale, ¿verdad? Entonces, con el dinero que logra reunir, no le alcanza para comprar los lentes que necesitan, que valen $65. Es decir, que ella ya ahorró no sé cuántas semanas, pero no le alcanza todavía para comprarse sus lentes. Es decir, que lo que ha ahorrado
¿cómo podríamos representar el ahorro? Si yo multiplico 5 por X, esto es lo que ella ha ahorrado, el ahorro. ¿Por qué? Bueno, por semana, ella ahorra $5. Entonces 5 por la cantidad de semanas, eso me va a dar el ahorro total que ha tenido Julia. Ahora, su ahorro no es suficiente para poder comprarse los lentes de $65. Es decir, que su ahorro es más pequeño que 65. Y ya tenemos la desigualdad del problema. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, bueno, lo que ha ahorrado Julia, su ahorro, es más pequeñito que lo que debe de pagar. Es decir, que lo que valen los lentes es más grande todavía de lo que ha ahorrado. Entonces, esta es la desigualdad que representa lo que nos dice el problema. En conclusión, los símbolos que están aquí, menor, mayor, también menor, mayor o igual, nos sirven para representar desigualdades. Entonces, cuando esas expresiones aparecen en una, por ejemplo, cuando esos símbolos, perdón, aparecen en una expresión matemática, a eso le llamamos una desigualdad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5x menor o igual que 65. Ahora, a lo que está al lado derecho, en este caso se le llama miembro derecho, y a lo que está al lado izquierdo se le llama miembro izquierdo, es decir, lo que está a un lado y al otro de la desigualdad. Por ejemplo, tenemos aquí x menor que 8. Se lee así porque si se fijan, la colita está apuntando a la x. Está apuntando a la x, entonces x es menor que 8. Por eso se lee así. Ahora, si yo lo leo acá, 10 es menor o igual, porque tiene el símbolo de igual que x. Si lo leo acá, el C es x mayor. ¿Por qué mayor? Porque la abertura lo está apuntando a él. X es mayor que 4. Y el último es x mayor, pero en este caso lo que le agregamos es el igual. ¿Por qué? Porque tiene esa rayita. X es mayor o igual que 7. Y esa es la otra forma en la que se lee. Entonces, hay que tener cuidado cuando leemos expresiones con desigualdades porque eso depende primero de qué lado a qué lado lo leo. Normalmente se leen de izquierda a derecha. Y hay que tomar en cuenta el símbolo donde está la abertura. Si lo que está señalando el número es la colita, ese número es menor, y si está señalando la abertura, significa que este es mayor. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar.